Descubre la increíble transformación del hombre que enfrentó al vaquero más temido del pueblo. Javier sentía un nudo en el estómago al ver cómo el vaquero dominaba las calles de su pequeño pueblo, caminando con esa arrogancia que lo hacía parecer invulnerable. Desde hacía semanas, este hombre oscuro había despojado a los trabajadores de su dignidad, burlándose de sus sacrificios y destruyendo la esencia del orgullo que Javier había aprendido a valorar desde niño. Había pasado años sintiéndose atrapado en el taller de mecánica de su padre, dejando atrás una vida de sueños y aspiraciones. ¿Qué te pasó, Javier? Le susurraba su mente, recordándole cada día que él también había sido un alumno brillante, un joven con brillo en los ojos. Pero hoy, la realidad era otra, el estigma de la resignación le pesaba como una losa. A menudo, se hallaba perdido en pensamientos en medio del ruido de las herramientas, mientras su padre trabajaba diligentemente a su lado. La voz de su padre resonaba en su mente, instándolo a buscar su verdadera vocación. Pero, ¿cómo podía hacerlo si la seguridad del taller era la única certeza en su vida? La voz del vaquero retumbaba en su cabeza, desafiando su valor, cuestionando su capacidad. Míralo, un hombre sin ambición, un fracasado. Esa burla perforaba su ser, haciéndolo dudar de cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho por su familia. Javier sentía un vacío que lo consumía, una desesperación ante un futuro que se veía cada vez más sombrío. Una tarde, mientras limpiaba las herramientas, se encontró con don Alejandro, su antiguo profesor. Javier, ¿aún te recuerdas? El niño inteligente que soñaba con cambiar el mundo, había dicho el maestro con una chispa en los ojos. Las palabras lo golpearon como un mazazo en el pecho. De inmediato, el recuerdo de sus días en la escuela, leyendo libros y ansioso por aprender, inundó su mente. Así comenzó su encuentro semanal con don Alejandro, quien, a través de historias y conocimientos, comenzó a despertar la pasión que tanto había dormido en él. Las noches eran largas, llenas de libros y reflexiones. Al descubrir la historia de su familia, una herencia de valentía y lucha floreció en él. Cada relato resonaba como un eco de lo que él había olvidado, el espíritu de aquellos que jamás se rindieron. Sin embargo, la presión se acumulaba, y el vaquero seguía sembrando el terror, la sensación de impotencia se convertía en veneno. La pregunta inquietante persistía en su mente, ¿qué hacer frente a este monstruo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lucha se intensificaba dentro de Javier. El miedo al desprecio lo mantenía anclado, pero la idea de no ser el hombre que su comunidad necesitaba lo llenaba de angustia. En el momento en que se imaginaba frente al vaquero, la adrenalina corría, la respiración se hacía irregular y sus manos temblaban. ¿Podría realmente enfrentarse a él? La incertidumbre lo oprimía, pero la historia de su linaje lo empujaba hacia adelante. Un descubrimiento impactante amenazaba con cambiarlo todo. ¿Y si su familia guardaba más secretos que pudieran darle el empujón que necesitaba? Javier se encontraba en la encrucijada. Cada decisión pesaba en su ser, y la duda se arremolinaba en su mente. ¿Sería capaz de reclamar su lugar y enfrentar sus propios demonios, o se perdería una vez más en la sombra de sus temores? La noche se cernía sobre él, y con cada latido, la urgencia de actuar se volvía más intensa. La historia de Javier apenas comenzaba. Javier despertó esa mañana con una mezcla de determinación y recelo. La oscuridad de la noche anterior había traído consigo una revelación, había encontrado un antiguo diario familiar en el desván.
Páginas amarillentas que contenían no solo recuerdos, sino también la narrativa de hombres y mujeres que se habían enfrentado a adversidades inimaginables. Aquellos relatos lo inspiraron, pero también lo llenaron de un temor nuevo, ¿y si él no estaba a la altura? Tras el desayuno, su primer instinto fue buscar a don Alejandro. Cada palabra del maestro iluminaba aspectos olvidados de su identidad. A medida que recorría las calles polvorientas, Javier se cuestionaba si era el momento de compartir lo que había descubierto. A menudo, la vulnerabilidad de abrirse a alguien lo paralizaba, pero sabía que en esa conversación podría encontrar respuestas. Al entrar al taller de don Alejandro, la familiaridad del lugar lo abrazó. El profesor estaba revisando algunos libros antiguos, y al verlo, Javier sintió una oleada de confianza. «He encontrado algo», expresó con una mezcla de nervios y expectativa. Al abrir el diario y leer en voz alta, su voz tembló, pero las palabras parecieron resonar en los muros del taller como un canto a la valentía. Don Alejandro lo escuchó atento, su rostro reflejaba orgullo. «Javier, cada línea habla de tu herencia, de aquellos que lucharon, que se levantaron ante el miedo. No puedes permitir que la sombra del vaquero borre sus historias ni la tuya», afirmó, y con esas palabras, Javier sintió un giro en su interior. Esa conexión con su pasado le daba el motivo que necesitaba para avanzar. Los días siguientes se tornaron en una búsqueda activa. Javier comenzó a investigar más sobre la historia de su familia, contactando a familiares lejanos y recopilando relatos que pudieran ayudarle a entender su legado. Cada nuevo descubrimiento lo empoderaba. Su voz, una vez reprimida, comenzaba a hacerse escuchar. Se convenció de que no solo era su lucha, era la lucha de todos aquellos que habían caído bajo el peso del miedo. El camino hacia el vaquero se transformaba entonces en un acto de reivindicación, no solo para él, sino para su comunidad. Sin embargo, a pesar de esa nueva perspectiva, el temor seguía acechándolo. Cada encuentro con la figura oscura creaba un tumulto de dudas en su interior. ¿Podría realmente llevar a cabo este enfrentamiento sin caer de nuevo en su zona de confort? Una tarde, mientras reflexionaba al aire libre, se encontró con un grupo de jóvenes que hablaban de los abusos del vaquero. Sus corazones estaban llenos de ira y frustración. Javier sintió que había encontrado su propósito, necesitaba liderar una conversación, dar voz a esa rabia y canalizarla. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo abrumaba. ¿Realmente estaba listo para convertirse en una figura de resistencia? Mientras contemplaba esta nueva dirección, la imagen del vaquero se dibujaba en su mente como una sombra omnipresente. La idea de confrontarlo era aterradora, pero sabía que cada paso que daba hacia adelante lo acercaba a liberarse del peso de sus inseguridades. Fue entonces cuando don Alejandro le hizo una propuesta inesperada: organizar una reunión comunitaria. El propósito era claro, una alianza de voces que se alzara contra el vaquero. La idea lo llenaba de expectativa y miedo a la vez. ¿Sería capaz de sostener la mirada de sus vecinos, enfrentar sus propios demonios y ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba? Javier sabía que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. La preparación se intensificaba, y el aire cargado de tensiones era palpable. Con cada nuevo día, la lucha se intensificaba, llevándolo más cerca de su punto de inflexión. El día de la reunión se acercaba, cargado de promesas y temores a partes iguales. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Javier se vio ante el reflejo de su propia determinación. Estaría listo para enfrentar no solo a el vaquero, sino también a la versión de sí mismo que había dejado atrás. Cada latido en su pecho resonaba como un recordatorio: el momento de la verdad había llegado. Javier se despertó antes que el amanecer, un punto de presión en su pecho le recordaba que el día que había estado esperando estaba al caer. Se sentó en la cama, la penumbra del cuarto apenas iluminada por unos destellos de luz que se colaban a través de la cortina.
Su mente giraba entre pensamientos de miedo y una creciente determinación. Hoy no solo enfrentaría al vaquero, sino también a sus propias limitaciones. El taller de don Alejandro lo acogió con una calidez familiar. Al entrar, el aroma a madera y libros antiguos lo hizo sentir en casa. Era el espacio donde había aprendido, donde había empezado a descubrir su potencial y su voz. Javier se encontró con su maestro, quien lo miraba con una mezcla de comprensión y orgullo. Don Alejandro había sido un ancla firme en su vida y hoy, más que nunca, necesitaba su sabiduría. ¿Estás preparado?, preguntó don Alejandro, su voz suave pero basada en la firmeza de la experiencia. Javier vaciló. No estoy seguro de si puedo llevar esta carga, contestó, sus manos temblaban ligeramente. Pero en su interior, había una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse. Debía enfrentarse a sí mismo. Lo que llevas dentro no es una carga, Javier, es una armadura. Cada persona que acompaña nuestra historia ha enfrentado sus propias tormentas. Estás a punto de sumar tu voz a esa narrativa, dijo don Alejandro, y Javier sintió que esas palabras eran un bálsamo para sus dudas. Su respiración se suavizó, y en ese instante, comprendió que no estaba solo. La mañana avanzaba, y en su mente se estaba gestando un plan. Hizo una lista de puntos que quería compartir durante la reunión, ideas que reflejaban no solo su experiencia, sino la historia de aquellos que habían sido olvidados. La lucha que había comenzado como un camino de descubrimiento personal estaba tomando forma como un compromiso con su comunidad. Cuando llegó la hora de la reunión, el local estaba lleno. Javier observó a sus vecinos, algunos con expresiones de desconfianza, otros de inquietud. El murmullo cesó cuando él tomó la palabra. La primera frase le costó, pero entendió que su voz era su clave. Hoy estamos aquí para hablar, para recuperar nuestro poder colectivo, para dejar que nuestras historias se escuchen. Cada palabra resonaba, no solo en los oídos de su audiencia, sino también en su propio interior. Mientras compartía su historia y la de su familia, sintió una liberación. Las palabras fluyeron como un torrente, revelando los sacrificios y luchas pasadas. Aquellos relatos resonaron en el corazón de su comunidad, creando vínculos invisibles pero fuertes. Cada rostro que lo miraba reflejaba una mezcla de emoción, empatía y, por fin, una chispa de esperanza. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzaba a cambiar, la puerta se abrió de golpe. La figura del vaquero se dibujaba oscura y desafiante en el umbral, interrumpiendo su discurso. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, y el temor se instaló como una sombra pesada. Javier sintió que su corazón se paralizaba. Había estado preparándose para este momento, pero la realidad de la confrontación era mucho más intensa de lo que había imaginado. La lucha no solo sería contra el vaquero, sino contra sus propios temores y las expectativas que había comenzado a construir. Mientras el vaquero cruzaba el umbral, Javier comprendió que cada decisión y cada palabra de aliento que había recibido lo habían llevado a este instante crucial. Su mente se llenó de determinación y el pensamiento de que no podría permitir que el miedo lo dominara otra vez. Hoy, aquí y ahora, no seguiré siendo una víctima, se dijo a sí mismo. Con el sudor en la frente pero una resolución ardiente en el interior, se preparó para dar el siguiente paso, listo para enfrentar la adversidad con la fuerza que había encontrado en su propia historia. El destino de Javier y el futuro de su comunidad pendía de un hilo, y la pregunta latente era, ¿saldría victorioso de esta prueba final o cedería ante el terror que siempre lo había perseguido? La batalla había comenzado, y el eco de sus decisiones resonaría mucho más allá de aquel cuarto. El aire se tornó denso y electrizante a medida que el vaquero avanzaba, cada paso resonando como un eco ominoso en el silencio. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba, cada latido de su corazón resonando con la amenaza palpable que representaba esa figura ominosa. Sin embargo, en lugar de retraerse, su determinación creció.
Había una fuerza nueva dentro de él, una combinación de su historia y el apoyo inquebrantable de don Alejandro que lo impulsaba a enfrentar el desafío. ¿Qué haces aquí, vaquero? Logró preguntar, notando cómo su voz temblaba, pero también cómo se llenaba de enfado y desafío. El vaquero sonrió de forma arrogante, un gesto que provocó un escalofrío en Javier. Vine a ver de qué hablas, a ver si realmente tienes lo que se necesita, contestó, dejando caer las palabras como puñales. Javier sintió una oleada de cansancio, pero también de claridad. Ya no estaba ahí solo para hablar, para compartir su historia. En ese instante, entendió que había algo incluso más valioso en juego, su propia percepción y el poder que recuperaba al enfrentarlo. Era el momento de llevar su lucha más allá de lo personal y convertirla en una batalla contra el miedo que lo había mantenido atado. Tu poder se basa en el temor que infundes, pero eso está cambiando, respondió Javier, y al hacerlo sintió una liberación en su pecho. Las palabras eran verdad. Se dio cuenta de que ya no podía vivir encerrado en el miedo, y que su voz, su historia, tenía un peso que no había reconocido completamente en el pasado. El vaquero frunció el ceño, percatándose del cambio en la energía de la sala. No solo Javier se había transformado, todos en el local parecían estar contagiados por esa nueva vibración de determinación. El poder de la voz colectiva, aunque no se hablara, también era palpable. Con cada paso que el vaquero daba, Javier se sintió más firme en su posición. Decidió darle la vuelta a la dinámica del miedo. Se recordó que cada palabra que había compartido antes de que el vaquero interrumpiera era parte de una narrativa que lo fortalecía. No voy a permitir que me aterrorices más. Esta es una comunidad de luchadores, y hoy nos levantaremos juntos, con nuestras historias y nuestras verdades, continuó, asegurándose de que su mirada se mantuviera firme en la del vaquero. Afuera, el cielo gris se comenzaba a despejar, reflejando la batalla que se libraba dentro de él. La transformación no era solo personal, era un nuevo comienzo, una necesidad apremiante de conectar con aquellos que habían estado silenciados por demasiado tiempo. La atmósfera en el local se saturó de un coraje renovado, cada rostro que lo miraba estaba listo para unirse a la lucha. Fue en ese momento que Javier sintió una erupción interna de fuerza y claridad. Pudo vislumbrar lo que era necesario hacer, no solo enfrentarse al vaquero, sino también descubrir sus verdaderas capacidades y conectar con los demás. La unión comenzaría desde la verdad que cada historia guardaba. En ese instante, supo que era necesario inspirar a los demás a encontrar su voz y a despreciar el miedo que tanto los había mantenido a la sombra. A medida que las palabras de poder brotaban de su boca, Javier entendía que el enfrentamiento físico no sería su único recurso, el verdadero combate sería por sus almas, por ese fuego interno que todos llevaban. Pero el vaquero, lejos de amedrentarse, lanzó una mirada de desafío, como si hubiera estado esperando este momento. Si es lo que decides, entonces que así sea. Pero recuerda, el miedo tiene forma y nombre, dijo, retrocediendo un paso, no como un signo de rendición, sino como un aviso. El eco de sus palabras resonaba, y Javier enfrentó una nueva incertidumbre. Tal vez, el verdadero desafío había comenzado, y no solo era ante el vaquero, sino ante un enemigo más sutil, las dudas que siempre habían residido en su interior. Con el corazón latiendo entre la ansiedad y el ánimo, Javier se preparó para avanzar, no solo hacia el vaquero, sino también hacia las profundidades de lo que significaba realmente ser un líder. El momento se acercaba, y una pregunta se instalaba en su mente: ¿sería capaz de abrazar completamente su verdad y salir victorioso de este portal que representaba su propia transformación? Las respuestas se vislumbraban al horizonte, pero el camino hacia ellas estaba envuelto en sombras. Javier respiró hondo, sintiendo el aire fresco y limpio en comparación con la pesadez que había rodeado la sala momentos antes. Su corazón latía acelerado, no solo por la presencia amenazante del vaquero, sino por la nueva verdad que pululaba en su interior.
Había cambiado, y nada sería igual a partir de ahora. Esa transformación era palpable, y el momento de actuar se aproximaba. Caminó hacia el centro del local, sintiendo cómo las miradas se concentraban en él y los murmullos se hicieron silencio. Sabía que cada persona allí presente era un guerrero en su propia batalla, y su papel era hacerles recordar por qué estaban dispuestos a luchar. A medida que avanzaba, sus pasos se volvían más firmes, y una idea comenzó a germinar en su mente: no bastaba con enfrentarse al vaquero, debía desafiar la noción de poder que representaba. ¿Qué te hace creer que el miedo te mantiene en control?, preguntó en voz alta, sintiendo que cada palabra salía de su boca como un trueno. La figura imponente frente a él permanecía quieta, sus ojos destilaban incredulidad. Era evidente que el vaquero no esperaba que Javier se atreviera a cuestionarlo. Absorbió la energía de ese momento, la expectativa de la sala danzó a su alrededor. Tu poder es como una sombra, continuó, con una viveza que él mismo no sabía de dónde provenía. Se alimenta de la ignorancia y del silencio de aquellos a quienes intentas dominar. Pero aquí estamos, dispuestos a ser escuchados. Las palabras resonaron con una fuerza que parecía sacudir el ambiente. A su alrededor, los rostros comenzaron a iluminarse, expresiones de respeto, admiración y, sobre todo, un entendimiento compartido se reflejaron en sus miradas. Era como si Javier pudiera tocar su coraje y transformarlo en un nuevo tipo de energía, algo que uniría sus voces y emociones de maneras que nunca antes habían experimentado. Mientras hablaba, su mente corrió a las memorias de momentos en que se había sentido impotente. Esa impotencia se había forjado como una armadura alrededor de su corazón, y ahora la estaba rompiendo. Pensó en las historias que contarían, las luchas, los sacrificios, y la fortaleza que habían demostrado en sus caminos individuales. Todo eso sumaba un eco de fortaleza colectiva. El vaquero, cuya risa helada parecía un reflejo de la furia, finalmente habló. Crees que las palabras tienen poder, pero hoy aprenderás que no es así. La verdadera batalla se libra en el suelo, donde un hombre como yo puede aplastarte. La amenaza era clara, pero Javier sintió que el miedo ya no lo poseía. El desafío estaba claro: si el miedo era el poder que el vaquero tenía sobre todos ellos, entonces la valentía debía ser la respuesta. Javier no solo debía enfrentarse al antagonista físico, sino también a la inseguridad instalada en su mente. Todo caía en sus manos. Su mirada se centró en el vaquero, y en el abismo que existía entre ambos. No me subestimes, gritó Javier, y al mismo tiempo, supo que eso no era solo un grito hacia su enemigo, sino una afirmación de su existencia, de su derecho a ser escuchado. Sintió el apoyo de aquellos que permanecían a su lado y, a la vez, esa voz interior que palpitaba dentro suyo, le hablaba de lo que verdaderamente era capaz. Con un rugido que emanaba de su esencia, Javier dio un paso al frente, decidido a marcar el inicio de su transformación. No pretendía solo enfrentar al vaquero, también estaba desafiando cada parte de sí mismo que había dudado. Mientras se preparaba para dar ese gran paso, la pregunta volvió a su mente: ¿qué significaba realmente el poder? No era la fuerza física, sino la capacidad de inspirar y transformar. Había decidido ser ese faro, y antes de que pudiera darse cuenta, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. ¿Lograría, en su búsqueda de verdad y poder personal, recuperar todo lo que había perdido en el camino? El silencio en la sala se rompió con el sonido de una promesa no pronunciada: el viaje hacia su auténtico yo apenas empezaba. Pero con cada latido, comprendía que la lucha más grande estaba por desatarse, y que el poder, como siempre había imaginado, radicaba en aceptar su propia vulnerabilidad. ¿Qué sucedería cuando la fuerza interior chocara contra el temor manifestado en el vaquero? Javier sintió que su corazón latía al ritmo de la determinación, una sinfonía de fuerza nueva emergiendo de su interior. Se dio cuenta de que no estaba solo. Cada mirada en la sala le transmitía una chispa de esperanza,
un destello de valentía que se contagiaba como una llama crepitante. Sin embargo, el eco de las palabras del vaquero aún reverberaba en su mente. Había una verdad ineludible: toda confrontación era tanto externa como interna. Mientras el vaquero mantenía su postura amenazadora, Javier comenzó a reflexionar sobre el significado del liderazgo. Había creído, hasta entonces, que debió ser un hombre de acciones contundentes y decisiones rápidas. Sin embargo, la posibilidad de guiar a otros era un viaje que requería empatía, comunicación y, sobre todo, autenticidad. Se dio cuenta de que su transformación no solo sería un acto de desafío hacia el vaquero, sino un viaje hacia el entendimiento de su propio valor. El vaquero exudaba poder, pero Javier comprendió que ese poder era una ilusión tejida con hilos de miedo y manipulación. Esa revelación lo llevó a cuestionarse cómo había caído en la misma trampa, cómo su propia inseguridad había alimentado al monstruo que tenía frente a él. ¿Por qué no había reconocido su propio peso en la balanza? El poder de un verdadero líder no se mide por la fuerza física, murmuró para sí, cerrando los ojos por un momento. El experimento del silencio colectivo lo había unido a todos. ¿Qué podría lograr si decidiera ser su voz y mi mejor versión a la vez? Con cada segundo que pasaba, la tensión en el aire vibraba con un nuevo significado. Javier recordó las veces que se había sentido incapaz, las decisiones que había tomado por miedo a la reprobación ajena, el camino que había seguido por inercia. Ahora, aunque quedaba mucho por recorrer, entendía que su viaje personal podía ser placentero si se decidía a abrazar sus fallas como partes necesarias de su evolución. Abrió los ojos y pronunció con gravedad: no voy a dejar que tu miedo me controle más. Este es el momento, y aquí me quedo. La comprensión se filtró en su ser, y al mirar a los demás, vio en sus rostros el reflejo de sus propias luchas, de sus propias decisiones. Se encogió un momento bajo el peso de la duda, pero pronto la certeza volvió a abrazarlo. La energía presente en la sala palpitaba con intencionalidad. Decidió aprovechar esa euforia y fortalecer su papel como un líder. Tenía que encontrar la manera de convocar sus voces y utilizar esa energía para dar forma a un desafío audaz. Recordó historias de los antiguos guerreros que habían transformado sus miedos en escudos, que habían convertido las adversidades en puentes hacia la libertad. Con esa imagen en mente, decidió llevar a cabo un plan, un enfrentamiento donde su instrucción motivada conectara cada corazón presente. Juntos, podemos romper las cadenas que nos ataban al miedo, proclamó. Sentía que el momento era crucial, y esa declaración lo encendió por dentro. Cada palabra era un impulso, una invitación a todos a unirse a su lucha por la autenticidad. El vaquero frunció el ceño, aturdido no solo por la valentía de Javier, sino por el resplandor de unidad que comenzaba a surgir. No esperó más, sentía que debía actuar. Sin embargo, Javier ya había trazado un camino claro en su mente, un camino que no solo despojaría al vaquero de su poder, sino que también le otorgaría a él y a los demás el sentido de pertenencia que tanto habían anhelado. La sala se llenó de murmullos aprobatorios, un crescendo de energía que unió a sus aliados a su causa. Javier estaba listo para una confrontación, pero más importante aún, se dio cuenta de que iba más allá de la lucha física, era una batalla por su propósito. Mientras los pasos del vaquero se acercaban, Javier se sintió firme. La última pieza entró en su mente: el poder radicaba en la identificación y la aceptación de sus imperfecciones, catalizadoras valiosas para el crecimiento. Y en ese instante, consciente de la gravedad del momento, Javier se preguntó: ¿sería capaz de convertir el miedo en un faro que guiara su camino hacia la luz, o se convertiría en víctima de unas sombras que había decidido desafiar? El verdadero enfrentamiento estaba a solo un latido de distancia. La sala se tornó un escenario vibrante donde todas las miradas convergían en Javier. La presión del momento se sentía tangible, como una corriente eléctrica que recorría cada rincón.
Su corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de que estaba en un punto de inflexión decisivo en su vida. Al sentir la energía a su alrededor, comprendió que la lucha era tanto externa como interna, no solo estaba desafiando al vaquero, sino también a los miedos y limitaciones que él mismo se había impuesto. Mientras el vaquero avanzaba, Javier no podía permitir que el pánico nublara su claridad. Se tomó un instante para respirar profundamente, recordando que cada líder se forja en la adversidad, y en su interior resonaban ecos de palabras de apoyo y camaradería. Sintió cómo la atmósfera cambiaba, no era solo él contra el vaquero, sino un grupo dispuesto a desafiar la opresiva oscuridad que había estado presente durante tanto tiempo. ¿Cómo había podido extraviarse en ese mar de dudas? La reflexión le ofreció un horizonte más amplio. Javier comenzó a cuestionarse no solo su capacidad como líder, sino como su historia personal, llena de batallas internas, podía convertirse en una fuente de inspiración. Las lecciones de lo que había vivido hasta el momento, cada tropiezo y cada victoria, eran aspectos que ahora podían unirse y transformarse en un poderoso mensaje colectivo. Si me enfrento a mis miedos, quizás inspire a otros a hacer lo mismo, pensó mientras el vaquero se acercaba, su figura imponente una representación de todo lo que había temido. Era la oportunidad perfecta para desmantelar la narrativa de impotencia que había estado guiando sus acciones. La idea de cuestionar no solo a su antagonista, sino también a sí mismo, empezó a solidificarse en su mente. ¿Qué era lo peor que podría pasar? La derrota lo podría llevar a un nuevo renacer. Sintió un escalofrío de determinación recorriendo su cuerpo. La historia había cambiado, y era momento de tomar el control del relato. Mis imperfecciones son lo que me hacen humano, se recordó. Esta verdad simple se convirtió en su mantra: abrazar los errores, aceptarse a sí mismo, todo ello sería el primer paso hacia la auténtica liberación. Enfrentando a el vaquero, Javier sintió que una sabiduría emergía desde lo más profundo de sus experiencias. La lucha se tornaría un diálogo, una conversación en la que las palabras tendrían más peso que los golpes. No necesito vencerte físicamente, se dijo. Mi verdadero triunfo será desmantelar el miedo que has sembrado. Desenvainó su voz, clara y firme, como un guerrero listo para la batalla. Hoy no solo se trata de mí o de ti, se trata de redefinir lo que significa ser valiente. Las palabras resonaron en la sala, y vislumbró una transformación, una evolución que no solo cambiaría su vida, sino que también podría resonar profundamente en cada escuchante. La tensión fue palpable mientras el vaquero se detuvo. Un vistazo fugaz y Javier supo que había traspasado una línea invisible. La mirada de sus aliados en la sala se intensificó, sintiéndose parte de algo más grande. La conversión de su miedo en libertad, de su historia en guerrera, comenzaba a brotar en el aire denso. Sin embargo, un inminente silencio se sentía en el ambiente. Él sabía que el vaquero no se rendiría fácilmente, tenía algo más que demostrar. Y mientras Javier contemplaba la vida que había elegido vivir, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué fuerza tendría el vaquero para contrarrestar su recién descubierta determinación? El tiempo se detuvo, y esbozaron la sombra de un nuevo enfrentamiento. Mientras una pregunta fundamental emergía en su mente, Javier se sintió impulsado a profundizar en los cimientos de su valentía. Estaba preparado para confrontar lo que vendría, para revelar no únicamente sus vulnerabilidades y fortalezas, sino también para desmantelar al enemigo que una vez lo había dominado. Javier enfrentó a el vaquero, sintiendo la expectante energía que pulsaba en la sala. La tensión era palpable, pero lo que antes había sido miedo ahora se había convertido en determinación. Había un nuevo fuego en su interior, un deseo de demostrar que era más que sus inseguridades y fracasos pasados. En un movimiento deliberado, Javier extendió la mano, como si pretendiera ofrecer no solo una defensa, sino una invitación al diálogo. Lo que me has hecho sentir, lo que me has hecho temer, no tiene poder sobre mí, declaró.
Sus palabras resonaron firmemente, y el eco de su propia voz le sorprendió. Esa pequeña dosis de valentía representaba un cambio radical en su narrativa personal. Se dio cuenta de que las palabras podían ser armas más poderosas que los puños. Cada frase era una forma de redefinir su identidad y el espacio que ocupaba entre los otros. Mientras el murmulloso grupo se acomodaba para escuchar, Javier se sintió impulsado a compartir su historia, un relato crudo y sin edulcorar. Historias de momentos en que había dudado de sí mismo, de decisiones que había tomado guiado por el miedo, de las veces que había permitido que otros dictaran su valor. Al compartir, se despojó de su vulnerabilidad, convirtiendo su historia en un faro de esperanza. Me he caído tantas veces que perdió el sentido contarlas, pero me he levantado, y hoy estoy aquí no solo para enfrentarme a ti, dijo, mirando desafiante al vaquero, sino para liberar a cada uno de los que se sienten atrapados por sus miedos. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Las palabras se deslizaban de Javier con suavidad, pero cada sílaba cargaba un peso abrumador que comenzaba a calar en la psique de quienes le escuchaban. El vaquero, atrapado entre la sorpresa y el enfado, parecía tambalearse ante la confianza que proliferaba desde Javier. Él se preguntaba qué pasaría si esa fuerza se multiplicara, si cada palabra sembrara semillas de cambio en los corazones presentes. La posibilidad de una revolución interna empezaba a florecer. Con cada respuesta del vaquero, Javier analizó metódicamente cada reacción, tomando nota de cómo su adversario se desestabilizaba ante la resistencia de su postura. El vaquero podía ser fuerte físicamente, pero Javier se dio cuenta de que la verdadera fortaleza radicaba en su capacidad de provocar reflexión. Así fue como empezó a distinguir los mecanismos de manipulación del otro, sintiendo cómo cada palabra de su rival se desvanecía en el aire, incapaz de anclarlo al miedo del que tanto había huido. Javier empezó a pensar en las herramientas que podía utilizar para calibrar su propia voz, moldeando sus intenciones en mensajes que tocaran la fibra más sensible de quienes le seguían. Era un juego de estrategia, y la clave era no solo mantener una postura firme sino también abrir el espacio para que otros se unieran a su narrativa. Más que un enfrentamiento, había un llamado a la transformación colectiva en curso. El miedo puede crujir con ruido, pero la determinación puede aplastar su eco, continuó, utilizando cada palabra como una flecha certera capaz de atravesar corazones incrédulos. Así, el verdadero campo de batalla se trasladó del espacio entre él y el vaquero a una lucha por despertar aspiraciones latentes entre su audiencia. Las miradas en la sala empezaron a cambiar en tono. Había pesar en unas, incredulidad en otras, y tal vez un destello de esperanza en algunas más. Esta metamorfosis del miedo en coraje fue el primer triunfo de Javier, no solo sobre su antagonista sino sobre el inmenso colectivo de miedos que rondaban la sala, buscando disparar nuevos cuestionamientos. La energía se transformó, y Javier sintió que no estaba solo. Era una cadena de historias latentes que esperaba ser revelada. El desafío ahora tomaba otra forma, no solo se trataba de Algar, cuyo modo de ser había sometido a tantos, sino de descubrir en su propia esencia el poder de la vulnerabilidad. En ese instante, un concientividadeso grito estalló en la habitación, sacudiendo todos sus cimientos emocionales. El vaquero, visiblemente alterado, dio un paso hacia Javier. A pesar de ello, él no retrocedió. «Te atreverás a seguir», pensó Javier mientras la intensificación en el aire presagiaba una recta final desconocida. Su ambición se expandía, y con una chispa en la mirada, comprendió que el desenlace de este enfrentamiento podría ser la clave para una metamorfosis más profunda, una batalla no prevista, donde cada uno de ellos se vería obligado a confrontar lo que realmente eran. Mientras se preparaban para ese nuevo cruce, Javier sintió un ligero temblor de anticipación y temor. ¿Qué haría el vaquero en respuesta a un desafío tan potente? ¿Se haría uso del miedo que había sembrado o podría convertirse en un catalizador de cambio? La tensión crecieron entre Javier y el vaquero,
como cuerdas tensadas antes de un corte. En el instante en que el vaquero dio un paso al frente, cada mirada se fijó en él, como si contuviera la respiración esperando su movimiento. Sin embargo, Javier se mantuvo firme, su determinación empoderada por el eco de sus propias palabras. La vulnerabilidad que había compartido lo había transformado, convirtiéndose en un escudo impenetrable ante cualquier ataque. «Eso es lo que no entiendes», dijo el vaquero, susurros de furia resonando en su voz. «La gente no quiere escuchar historias de caídas, quieren líderes que se mantengan en pie, que no titubeen». Javier sintió como si la presión del desafío aumentara, pero en lugar de rehuirlo, se encaramó en esa incertidumbre, surcando las corrientes de su propia transformación. Un líder no solo se mide por su capacidad para permanecer erguido, replicó Javier, sintiendo la fuerza que emanaba de su interior. Se mide, sobre todo, por su habilidad para levantarse después de caer. Este concepto lo había acompañado durante años, pero ahora lo decía con la certeza de quien ha pasado por el fuego y ha salido más fuerte. Esa certeza era alimentada por el deseo de no solo confrontar a el vaquero, sino de convertirse en una representación de lo que significaba la resiliencia. Javier recordó momentos de su vida en los que había estado a punto de rendirse, decisiones que se habían visto arrastradas por la inercia del miedo. Había personas que lo habían decepcionado, sombras que amenazaban con recuperar el control. Pero en ese momento, a medida que enfrentaba a el vaquero, comprendió que esas experiencias no lo definían, eran simplemente capítulos de su historia. El vaquero, a pesar de su fachada dura, comenzó a mostrar signos de vacilación, un titubeo en su postura que Javier no pasó por alto. Sin embargo, Javier decidió no detenerse. Sabía que el verdadero combate no solo era físico, sino emocional y mental. Con cada palabra que pronunciaba, tejía una red de conexión con aquellos que lo escuchaban, las luchas compartidas, las inseguridades ocultas y el anhelo de superación. Es fácil desestimar las historias de otro como débiles o irrelevantes, continuó. Pero son estas historias las que transforman, las que nos muestran que no estamos solos. Al enfrentar nuestros fracasos, encontramos la fuerza de luchar por nuestros sueños. Sus palabras resonaban con una claridad espectacular, llevándolos a todos a una reflexión común. La energía en la sala vibraba con un nuevo sentido de unidad, casi palpable. Javier se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con sus propios miedos, estaba orquestando un cambio en la forma en la que sus oyentes se veían a sí mismos. Cada mirada que se volvía hacia él era un eco de un colectivo que también deseaba liberarse. El vaquero, visiblemente alterado por la resistencia que se alzaba frente a él, comenzó a perder la compostura. ¿Acaso piensas que las palabras son suficientes? ¿Que eso es lo que te llevará al triunfo? Su voz, llena de desdén, intentaba desestabilizar la fe emergente. Javier no se dejó arrastrar. Había una llama en su interior que no iba a extinguirse. Las palabras son poderosas, y hoy, al igual que tú, yo soy un guerrero. Pero un guerrero del espíritu, no del miedo. Al pronunciar esas palabras, sintió como cada entraña de su ser se activaba, fluyendo en sintonía con la certeza que había cultivado a lo largo del tiempo. El momento estaba cargado, elevado por la responsabilidad de su propia narrativa. Cada segundo se alargaba, y Javier comprendió que no solo se trataba de él y de su duelo con el vaquero, sino de abrir una puerta hacia un nuevo paradigma de empoderamiento emocional. Sin darse cuenta, había comenzado a sembrar raíces de transformación en el corazón de otros. Mientras el aire se volvía cada vez más denso, Javier se preguntó si estaba dispuesto a llevar esta lucha a los confines de su ser. Las implicaciones de su revelación lo sacudían. Había más en juego. Aquí que una simple victoria. ¿Podría hacerse el cambio que anhelaba? Dando un paso al frente, Jennifer enfrentó a las miradas que se volvían hacia él y al silencio que dominaba la sala.
Se dispuso a hacer lo que parecía imposible, mostrar a todos que el verdadero coraje reside no en el poder físico, sino en la decisión de liberarse de sus propias cadenas. Sin embargo, un nuevo giro en la historia lo aguardaba, un obstáculo inesperado que podría dar un giro oscuro a su narrativa de transformación. ¿Estaría preparado para enfrentarlo? Javier se sentía diferente ese día. Tras horas de lucha interna y las tensiones de su confrontación con el vaquero, había comenzado a comprender que su verdadero adversario no era solo este individuo, sino las corrientes de miedo y resignación que había permitido que lo dominaran durante tanto tiempo. Con cada palabra, su voz adquiría un tono de certeza y seguridad que nunca había imaginado poseer. Hoy estamos aquí no solo para mirar al pasado, sino para construir un futuro, comenzó, su voz resonando en el cuarto, firme y decidida. No permitiremos que el miedo nos controle más. Los rostros en la sala comenzaron a transformarse, la incredulidad dio paso a la determinación. Javier sentía que pronto cumpliría su papel de líder, y no solo eso, sino que comprendía la fuerza del colectivo en el que había comenzado a convertirse su comunidad. El vaquero, por otro lado, comenzaba a vacilar. Su figura, imponente en un primer momento, ahora proyectaba una incertidumbre que antes no había mostrado. La murmuración de las palabras de Javier había encontrado eco en aquellas vidas marcadas por el temor y la opresión, y en ese momento, Javier entendió que la verdadera batalla era ganar el corazón de su comunidad, no solo el enfrentamiento físico. Tu poder se basa en el miedo, pero hoy estamos aquí para liberarnos de esa sombra. Somos más fuertes juntos, expuso Javier, sintiendo cómo la energía emanaba no solo de él, sino de cada persona reunida. Este reconocimiento se sentía liberador, había empezado a ver a el vaquero no como el monstruo de sus pesadillas, sino como un símbolo de lo que se podía desafiar. Justo cuando el ambiente comenzó a cambiar, el vaquero, visiblemente incómodo, lanzó un comentario despectivo. ¿Y qué hará si no me escuchan? Las palabras no siempre son suficientes. Pero Javier había llegado demasiado lejos para permitir que esos ruidos lo afectaran. Las palabras son un comienzo, replicó, decidido. Lo que compartimos aquí nos sacude, y eso es suficiente. Somos el eco de nuestros ancestros que lucharon, y hoy llevamos su legado con nosotros. Mientras hablaba, Javier se dio cuenta de que ya no tenía miedo a ser quien realmente era. Aquella lucha espiritual que había tenido con su propia identidad le había proporcionado la fortaleza necesaria para ser un líder efectivo. La sala ahora era un mar de cabezas asentidas, y cada respuesta de su audiencia lo llenaba de energía. Se dio cuenta de que había logrado mover algo dentro de ellos, la chispa de la esperanza que antes estuvo apagada. Hoy, no solo reivindicamos nuestra voz, sino que también nos levantamos juntos. Este es nuestro espacio y, por primera vez, lo reclamamos con valentía. La dinámica había cambiado notablemente, y de repente el poder que el vaquero había sostenido comenzó a desmoronarse. La figura que había sido un monstruo ante sus ojos se estaba revelando como un reflejo de los propios miedos de todos. Javier nunca había imaginado que su propia lucha podría resonar tan profundamente en otros, y ese reconocimiento le llenó de serenidad. El vaquero, sintiéndose restringido, lanzó un grito desafiante, pero Javier no se dejó intimidar. En lugar de eso, decidió transformarlo en una oportunidad de aprendizaje. El verdadero valor se mide en nuestra capacidad de levantarnos después de caer. Hoy no estamos aquí para pelear, estamos aquí para florecer. Sentir el apoyo de su comunidad lo empoderó. Con una decisión firme, Javier se acercó a el vaquero, no con ira, sino con un profundo sentido de compasión. Entiende que el miedo que tú alimentas puede ser cambiado, y no solo por mí, sino por cada uno de nosotros que elige no permitirlo más. El enfado en el vaquero comenzó a desvanecerse, mientras se enfrentaba a la realidad de que su poder no provenía de la fuerza, sino del temor que había sembrado en otros. Javier estaba dispuesto a liberarlo de esa prisión emocional,
ofreciendo un camino hacia un futuro donde todos pudieran cohabitar sin miedo. En ese instante crucial, Javier decidió dar un paso atrás y permitir que la comunidad alzara su voz. No tengo todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar el camino. Los murmullos comenzaron a resonar. Aquella fue la transformación que había estado buscando, un cambio impulsado por la unión de todos. Al final, el miedo del vaquero se convirtió en vulnerabilidad. Volteó la mirada hacia Javier y, con una leve resignación, murmuró, nunca lo vi de esa manera. Tal vez he estado equivocado. Javier, sintiendo la fuerza de su propia transformación, sonrió. Nunca es tarde para un cambio. Este es nuestro momento. La atmósfera en la sala era palpable, y sintió la conexión renovada entre ellos como un verdadero triunfo. Con esta entrega de Javier, tanto él como el vaquero no solo habían enfrentado sus miedos, sino que finalmente habían conquistado sus historias. La jornada de Javier no acababa aquí, pero había crucificado a la versión de sí mismo que necesitaba dejar atrás. La seguridad en su nuevo camino era clara, había encontrado no solo su voz, sino también su propósito. De ahora en adelante, Javier se convirtió en un líder reconocido, no por su valentía en lucha, sino por su capacidad de unir a su comunidad en torno a una historia de superación y resiliencia. Se sintió completo, con la certeza de que había conquistado no solo a un adversario, sino también las grietas de su propia inseguridad. La jornada de Javier se había transformado, y el cambio positivo que había hecho resonaría en cada rincón del pueblo. Hoy, el eco de su historia perdura, recordando a cada miembro de la comunidad que, en los momentos más oscuros, hay esperanza y fuerza en la colectividad. Y así, cada uno se llevó el mensaje de que erigir un futuro digno y brillante era tarea de todos. No olviden, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Son parte de esta comunidad de verdadera superación.